La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiopolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social Codi Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. El colonialismo no ha terminado. Se ha transformado en formas más sutiles pero igualmente destructivas. Rigoberta Menchú Tum, líder indígena guatemalteca, activista de los derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. ¿Cuáles son las principales industrias y productos de exportación de Guatemala? Creo que son bastante similares en la región, sin embargo, creo que hay que decir que Guatemala pues cuenta con una economía que ha sido moldeada históricamente por su geografía, por sus recursos naturales que existen en el territorio y también, lamentablemente hay que decirlo, por la imposición de intereses externos que en diferentes periodos se han hecho, ¿verdad? Como el periodo colonial hasta nuestros días. Durante el periodo de la revolución tardía, de la revolución industrial, se vislumbra intentos de modernización y de diversificación económica, pero sin embargo esto no ha sido posible por la intervención y el saqueo de potencias imperialistas, primero la de España y actualmente por la de Estados Unidos, que han consolidado un modelo económico dependiente que muchos analistas en nuestro país consideran como un protectorado. La industria guatemalteca está principalmente actualmente en manos de grupos privados controlados por familias históricas desde la colonia como los Castillo, Páez, Arzú, Sinibaldi, Botrán y más recientemente pues esta familia Gutiérrez. Este grupo de élite concentra el poder económico en sectores estratégicos que hace que se mantenga este sistema oligárquico. Por sus características geográficas, pues la industria nacional está estrechamente ligada al tema de la tierra, ¿verdad? La productividad. Y por lo que ha dado lugar pues a esta actividad agroindustrial. La producción es tradicionalmente y de exportación, pues está el café, podríamos citar también el banano, el azúcar, y actualmente y más recientemente el tema de la palma africana y el cardamomo, donde Guatemala pues liderea muchos de estos indicadores a nivel de exportación a nivel mundial. También hay otros sectores como el de la cerveza, el sector textil, la comida rápida,
que son, pues me responden más a un mercado interno que controlan también estas élites, aunque también se han ido abriendo paso a nivel internacional. Hay otros sectores como el turismo y servicios relacionados con la tecnología que han empezado a desarrollarse, pero su impacto es un poco más limitado. Sobre todo la economía basada en communities agrícolas y en gran medida dependiente del mercado internacional, enfrenta desafíos con las variaciones que hay de los precios, y estos impactos pues hacen tener una economía bastante pues débil, ¿verdad? Débil y dependiente. Podríamos decir que, en resumen, el modelo económico guatemalteco refleja por un lado, una riqueza natural, pero también pues, una dependencia en la economía, en la oligarquía y también en factores externos del imperialismo, ¿verdad? Y esto hace que también pues, se genere una falta de políticas públicas orientada a democratizar el acceso a la riqueza y al desarrollo económico en general. ¿Qué papel juegan las remesas en la economía guatemalteca? Las remesas se han convertido en un pilar fundamental en la economía. Estas representan actualmente, aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto. Incluso supera a las exportaciones tradicionales en términos de ingresos, ¿verdad? Este flujo económico que se envía principalmente de los Estados Unidos se ha convertido en la principal fuente y sustento para millones de familias en Guatemala. Cerca del 20% de los hogares dependen directamente de las remesas para cubrir las necesidades básicas. Estamos hablando esto de alimentación, la educación, la salud, la canasta básica en general, la canasta básica vital y la canasta básica alimentaria. Sin estas transferencias, estas familias estarían en una crisis, ¿verdad? En una situación bastante complicada. Y bueno, Guatemala, ¿por qué se genera esto? Hay que recordar que Guatemala es un país muy cercano geográficamente a los Estados Unidos. Y por eso es que Guatemala se ha convertido en lo que se llama la triple perspectiva de la migración. Estamos hablando de que Guatemala tiene migración de paso, en donde por aquí en el territorio pues vemos gran influencia de personas que vienen de otros continentes, de este continente de América del Sur. Y esto hace que pues realmente tenga estas vías del flujo migratorio. También es de expulsión. Guatemala es un país eminentemente que expulsa gran cantidad de población, ya dijimos algunas cifras. Y también es de recepción. Hay departamentos como Petén y el Ixcán, municipio de Ixcán, en donde ya podemos ver una importante población migrante que se queda a vivir acá y pues a enfrentar pues y a mejorar pues su economía, ¿verdad? Entonces creo que son esos tres factores que hay en Guatemala y que hace que haya un constante flujo migratorio en búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar su vida. En el ámbito macroeconómico, las remesas ya son parte central de los indicadores y estos se evalúan a nivel nacional. Y que incluso pues estos han superado rubros como el café y el azúcar, que antes eran como los principales rubros de economía de este país. Por lo tanto, por eso decimos que las remesas son la salvación de muchas familias, quienes la utilizan no solo para subsistir, sino también para mejorar su calidad de vida,
¿verdad? Esto se ha convertido en este importante salvavidas, ¿verdad? Es importante mencionar que aunque son una fuente de ingreso vital, esto no soluciona los problemas estructurales del país. Estos más bien son como paliativos, que nada más lo que hacen es que evidencia una falta de políticas públicas que realmente promuevan un desarrollo sostenible y sólido, ¿verdad? Y equitativo en el país. Por lo tanto, podríamos decir que las remesas sí son el motor económico, importantes para Guatemala, pero también son un recordatorio de los retos que enfrentamos como país. ¿Qué desafíos enfrenta Guatemala en términos de educación y salud? Yo quiero responder esto recordando que Guatemala es uno de los países con mayor porcentaje de población indígena, de pueblos originarios en América Latina. Especialmente en Guatemala existen 4 pueblos, el Maya, el Xinca y el Garífuna como pueblos originarios, y que está compartido por la población mestiza que se ha formado a lo largo de la historia tras la invasión de los diferentes imperios, ¿verdad? Y que han colonizado este país. Este contexto histórico y social repercute directamente en todos los ámbitos, especialmente ahora viendo el tema de educación y salud. Creo que hay 2 factores importantes que debemos de analizar. El primer factor es el impacto que hay entre las relaciones de poder impuestas durante estos siglos, ¿verdad? Que es lo que ha caracterizado el racismo y la exclusión. Esto se refleja en los indicadores de acceso y calidad en la educación y en la salud, donde la población indígena son las más marginadas, las que realmente las más perjudicadas. Por ejemplo, en la tasa de analfabetismo, ¿dónde hay mayores grados de analfabetismo? Pues en las comunidades indígenas y sobre todo en las mujeres indígenas, que realmente no existen políticas que puedan, digamos, como tener más acceso y posibilidades de calidad en el tema de salud. También hay que decir que la mortalidad materno-infantil aumenta en estas áreas, en las áreas rurales y de población indígena. Por lo tanto, podemos ver que el servicio de salud no es buena. Las políticas de Estado históricamente han perpetuado estas desigualdades, ya que no priorizan en su inversión hacia este sector. Por ejemplo, también podemos decir que no se respeta y hay una violación de los derechos de los pueblos indígenas en la educación, en materia de la educación bilingüe. Hay una gran escasez de maestros bilingües en todo el país y que hace que viole estos derechos de los niños y las niñas de pueblos originarios. La falta de hospitales también podemos verlo. Hay una gran escasez de hospitales regionales y los que existen ya son realmente muy viejos, con una calidad pésima. El otro factor que quería mencionar que se invisibiliza es por el aporte que dan los pueblos indígenas a estos temas como educación y salud. La población maya tiene un gran conocimiento ancestral y una cosmovisión que podría aportar, digamos, a estos 2 elementos. Los saberes incluyen las formas propias del aprendizaje, las prácticas de sanación, la salud integral, que tiene que ver con una educación y una salud espiritual también. Por ejemplo, las abuelas comadronas nos han demostrado que tienen grandes sabidurías y conocimientos para desarrollar una vida mucho más integral. Y esto no es visibilizado ni tomado en cuenta en políticas públicas. Y aunque hay algunos reconocimientos en el tema de la educación bilingüe y el reconocimiento de las abuelas comadronas, esto realmente no
no es que haya un cambio que pueda generar un desarrollo en la educación y en la salud en Guatemala. En otros términos, también hay que decir que la educación y la salud tiene grandes problemas, ¿verdad? En el tema de cobertura es insuficiente, sobre todo en las áreas rurales, y su calidad es pésima, ¿verdad? Es realmente es triste y llora sangre lo que podemos ver en las áreas del campo y en las comunidades. Por lo tanto, pues yo creo que estos son desafíos que se deben, que enfrenta Guatemala y que realmente hay un atraso en estos temas. Por lo tanto, es uno de los temas que debemos de poner mucho más atención. ¿Qué medidas se están tomando para reducir la pobreza y la desnutrición en el país? Pues yo creo que las medidas para reducir la pobreza y la desnutrición en Guatemala son muy limitadas y carecen de un enfoque como estructural que realmente aborde las causas de fondo. Existen programas, ¿verdad? Como alimentos por acciones, transferencias monetarias condicionadas, que su alcance es insuficiente y en muchos casos representan solamente un paliativo y se utilizan en campañas electorales, ¿verdad? Actualmente podemos decir que en Guatemala el 46% de los niños y niñas sufren de desnutrición crónica. Es una de las cifras más alarmantes de América Latina. Y esto refleja que no existe una política integral que garantice la seguridad alimentaria y las condiciones en general de la población. Guatemala es un país de contrastes, ¿verdad? Es uno de los que tiene su mayor Producto Interno Bruto, ¿verdad? De los más altos, pero también es de los que tiene mayor pobreza y de desigualdad social. La brecha que hay entre la población de mayor pudiencia, ¿verdad? Que tiene mayores recursos, es muy distante a la población pobre. Y esto se debe al modelo económico, ¿verdad? Que concentra la riqueza en estas familias oligarcas que ya hemos mencionado y que controlan las exportaciones y la producción nacional. Hay que decir que el censo de pobreza no se hace más de 10 años. Y si se hiciera, estamos seguros que aumentaría este porcentaje de población que está en pobreza y pobreza extrema. Por eso es que consideramos que en términos concretos, los diferentes gobiernos que han implementado estos programas asistencialistas lo han hecho nada más para poder hacer medidas paliativas y no de una manera mucho más radical. Para reducir la pobreza realmente se requiere de estos cambios estructurales, como por ejemplo el tema de la tierra, que es un tema muy controversial en Guatemala y que llora sangre, porque siguen habiendo muchos desalojos en poblaciones y en comunidades indígenas, y la tierra sigue estando en manos de un sector mínimo. También la calidad de la educación, la generación del empleo digno y el aumentar la inversión a la infraestructura básica, sobre todo en las áreas rurales. Estos son temas que no se pone atención. Y que realmente se están en detrimento de que haya una mayor desigualdad. Es evidente que la lucha contra la pobreza y la desnutrición sigue siendo una tarea pendiente en Guatemala y se necesita una reforma profunda, ¿verdad? Una transformación de su modelo económico. Esto requiere de una transformación radical. ¿Cómo afecta la corrupción a la política guatemalteca? Bueno, la corrupción sin duda es un flagelo que influye directamente a la política. No solo porque determina las condiciones de la población, sino que está profundamente enraizada en el Estado.
Este problema ha llegado a ser tan determinante que si nosotros revisamos las campañas electorales de los últimos 3 gobiernos, han sido, pues digamos, las principales consignas que ha generado que ganen estos gobiernos, ¿verdad? En particularmente lo que sucedió en el último contienda electoral, el gobierno de Bernardo Arévalo ganó esta simpatía y el respaldo popular porque su mayor énfasis fue en combatir la corrupción y a este grupo que se le llama el Pacto de Corruptos, que es un grupo de extrema derecha que se ha ido metiendo dentro del Estado y se ha enraizado y ha cooptado el Estado para mantener sus intereses económicos y políticos, ¿verdad? La corrupción en Guatemala no solo es un fenómeno, digamos, como que afecte, digamos, a la economía, sino que también es una cosa política. ¿Por qué? Porque las élites han ido tejiendo una red que está en todos los niveles y también ha hecho políticas, leyes que han legalizado estos mecanismos de enriquecimiento para poder mantener su control. Por lo tanto, el cambiar la lógica de la corrupción pasa por también cambiar las leyes de este país, que democraticen, digamos, el desarrollo estructural. Estas redes se han ido filtrando en el Estado. Por ejemplo, lo podemos ver ahora en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué hace esto? Que lo que hace es que permite y garantice la impunidad y seguir operando sin ninguna restricción. Realmente el impacto de la corrupción es devastador en este país. Los recursos públicos que deberían ser destinados a la educación y a la salud son desviados hacia estas familias, a manos privadas que lo utilizan para su acumulación de riquezas y su enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Esto lo que hace es que perpetúa las desigualdades y limita el acceso a los derechos básicos de la mayoría de la población. Pero también genera un tema de desconfianza. La gente ya no cree en el Estado ni en los partidos políticos y entonces esto debilita la democracia. La lucha contra la corrupción enfrenta realmente grandes desafíos porque para eliminarla se necesita eliminarla desde la cuestión constitucional, ¿verdad? Esto yo creo que va a ser fundamental. Debe haberse una reforma al sistema de justicia, al Ministerio Público y a todas sus cortes, ¿verdad? Para poder cambiar la lógica y la dinámica política del país. Hay que decir que en general la corrupción es un obstáculo para el desarrollo de Guatemala y que erradicarla no solo depende de una voluntad política, sino que también depende de un cambio de cultura, depende también de que también el pueblo y en general la población y la ciudadanía también ejerzan una presión y una fiscalización en general de los recursos en Guatemala. Jorge y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Nacer nunca pidió y al
pedir nadie le dio. Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Vive entre basura, no parece de verdad. Sin hogar, durmiendo en las aceras, despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Parece fantasía, pero es niño de verdad. No tiene dónde estar, pero sí a dónde ir. Su única fortuna son sus sueños de papel. Le pide hoy al sol que el día venga ya. Es hombre y no un duende, pide un mundo nada más. Tan solo un mundo, un solo mundo. Deja en el tercero nada más. Tan solo un mundo, un solo mundo. Tienen divididos, pero el mundo gira igual. Como un duende, parece duende. Dale de comer y pensará. Es como un duende, parece duende. Déjalo soñar y una estrella alcanzará. Es como un duende, parece duende. Niños sin infancia y sin pastel. Es como un duende. Enséñale a leer y este mundo cambiará, 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 Escuchamos la rebelde canción Como un duende del grupo guatemalteco Aluz Magual de su álbum Alto al Fuego. Continuamos con su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy titulada Actualidad de la República de Guatemala, hemos invitado al licenciado Jorge Raúl Ramírez Anderson, historiador, educador popular y analista político. Trabajó en procesos de formación y fortalecimiento comunitario con pueblos originarios y organizaciones sociales, promoviendo la justicia social y el desarrollo sostenible en Guatemala.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la gobernabilidad y la transparencia en el gobierno? Realmente esto ha sido, en todos los gobiernos ha hecho intentos. En el gobierno actual del gobierno están tomando medidas realmente significativas, ¿verdad? Para cambiar la lógica, sobre todo en la parte administrativa. Sin embargo, estas no son suficientes para generar la expectativa que se generó y lo que realmente el pueblo espera, ¿verdad? Pero hay que reconocer que hay cosas que son fundamentales. Por lo menos Bernardo cambió la lógica. Antes eran estos gobiernos del pacto de corruptos que lo que hacían era profundizar, y sin embargo Bernardo está cambiando esa lógica. Y es muy temprano, es apenas un año que está este gobierno y que todavía falta ver resultados. Pero, por ejemplo, puedo citar alguno, por ejemplo, el ministro de Finanzas, el licenciado Jonathan Mencos, una gente muy reconocida, está implementando nuevos procedimientos para la ejecución del presupuesto nacional, ¿verdad? Estas medidas están orientadas a garantizar una mejor transparencia, un uso adecuado de los recursos públicos, que son claves para que genere una mayor confianza de la ciudadanía. Pero esto realmente lleva mucho tiempo, pues, y entonces muchas veces esto se interpreta como retrasos en la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, pues, en realidad estos cambios requieren de un periodo mayor, ¿verdad? Para que se puedan generar esta mayor confianza, pero también una mejor administración pública. También el gobierno está haciendo reformas institucionales, especialmente en la contratación pública. Esto en Guatemala se generó ya una política de los llamados plazas fantasmas, y el gobierno actual está tomando medidas para que realmente existan mecanismos mucho más transparentes, pero mucho más radicales y de calidad en la contratación de los puestos en el sector público. A pesar de esto, pues es importante señalar que los cambios estructurales necesarios para transformar este país todavía no se han alcanzado, ¿verdad? Y por lo tanto, esto pasa porque hayan cambios más radicales y que transformen al Estado. Falta mucho porque se genere esto, ¿verdad? Pero se están sentando las bases. El tiempo será un factor clave y sobre todo considero el año pasado tuvimos una experiencia muy interesante en donde hubo un clamor popular, y creo que esta experiencia tendrá que continuar. Deberá haber más presión de la ciudadanía para que se puedan seguir haciendo cambios más fuertes. No solo el Estado, no solo el gobierno, sino que el pueblo y la ciudadanía también tenemos que jugar un papel fundamental para hacer estos cambios que son de largo plazo. ¿Cómo influye la migración en la política interna de Guatemala? Bueno, la migración tiene una influencia profunda, ¿verdad? No solo en la parte económica de la cual ya nos habíamos referido, sino también en la influencia social, cultural y política. Hay que decir que Guatemala tiene más de 3 millones de población en Estados Unidos, o bueno, a nivel internacional, pero especialmente en los Estados Unidos. Somos un país de 18 millones de habitantes, más 3 millones que están en el extranjero. Esto es algo que podemos ver cómo afecta realmente a toda la población. Ya lo dijimos, todos creo que tenemos algún miembro de nuestra familia en el extranjero por este fenómeno migratorio. A nivel estatal, esta magnitud de este fenómeno ha llevado a que se crea una institucionalidad fuerte para atender la dinámica migratoria. Todavía no es suficiente. Estas instituciones buscan
gestionar el tema de las remesas, pero también velar por los derechos humanos de los migrantes, algo que sigue siendo un desafío muy importante porque pues los migrantes sufren grandes aberraciones de derechos en contra de su integridad física y psicológica antes, durante y después de la migración, y por lo tanto pues se ha generado una institucionalidad para poder, digamos, contrarrestar estos temas, ¿verdad? Por eso decimos que la migración va más allá del tema de remesas, ¿verdad? Sino que también esto tiene que ver con las relaciones sociales y culturales. Las comunidades se van transformando porque las familias se van fragmentando, el cambio de los roles de género, el tema de las costumbres y de las formas de pensar, de las relaciones sociales, van cambiando los parámetros de vida y las familias, las formas que se consume, las formas de relacionarse de las personas. Esto va generando una influencia que también va cambiando, digamos, como la configuración social. Por eso es que decimos que aunque se ha hecho generado una institucionalidad, sigue siendo insuficiente y sigue siendo un desafío para Guatemala. Y también hay que decir que esto también pasa por que hay una injerencia y una fuerte dependencia, ya lo habíamos dicho, de los Estados Unidos y de las relaciones que existen, ¿verdad? Por ejemplo, este llamado acuerdo el acuerdo que se generó del país seguro, del tercer país seguro, esto lo impuso como una política de los Estados Unidos. Y esto lo que hace nada más es que traslada, digamos, una responsabilidad que es una responsabilidad internacional de todos y de todas. Sin embargo, traslada a Guatemala a asumir una responsabilidad que no es posible asumirla, ¿verdad? Institucionalmente es muy débil para poder asumir una responsabilidad como esta, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es demuestra una debilidad a nivel de Estado. Por lo tanto, pues hay que decir que la migración no puede ser vista únicamente como un tema, como algo marginal, sino que debe de hacerse de una forma integral, porque realmente define y delimita la vida nacional en el país. Es algo que hay que ver no solo en términos económicos, sino que también social, cultural y política en el país. ¿Qué rol desempeña Guatemala en la integración regional de Centroamérica? Interesante esta pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, Guatemala es parte y además liderado y ha sido fundadora de este mecanismo que se llama el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, ¿verdad? Y yo creo que ha jugado un papel fundamental a nivel de Estado y de gobierno, y también es parte del Parlamento Centroamericano, llamado Parlacen, ¿verdad? Y aquí en este Parlacen, pues también ha sido una plataforma donde se han llegado a importantes acuerdos comerciales y también migratorios. Conocemos muy bien el CA4, que lo que hace es que facilita la movilidad de personas tanto en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y esto ha llevado pues a un mejor relacionamiento, ¿verdad? También comercial. A pesar de estos avances, la integración todavía presenta grandes desafíos, ¿verdad? Debido a que todavía hay muchos problemas que resolver a lo interno entre los países miembros, y hay todavía una falta de coordinación, y hay que decir que el Parlacen no es bien visto, todavía es muy débil, ¿verdad? Todavía no se concretan aspectos y leyes que puedan repercutir, digamos, a nivel de pueblo, a nivel de los pueblos, ¿verdad? Todavía sigue siendo muy superficial. Y creo que va a ser fundamental, ¿verdad? Porque en el contexto actual, donde el mundo se está abriendo hacia un nuevo orden económico multipolar, la integración
regional no solo es algo que es importante, ¿verdad?, sino también es necesaria, ¿verdad? Guatemala y Centroamérica realmente es un lugar pequeño, ¿verdad? A nivel, si lo comparamos a nivel de otras regiones o países como Brasil, México, Argentina, ¿verdad?, que son países de un peso específico. Centroamérica se convierte todavía pues en una región pequeña y que por eso es importante unirse para poder tener un mayor peso en las negociaciones que se den a nivel global y que va a ser importante que pueda mejorar en sus relaciones comerciales. Por eso es que es importante que vayamos avanzando en esto. Centroamérica tiene que ir explorando nuevas relaciones, no solamente la dependencia que hay en los Estados Unidos, sino que mirar hacia otras plataformas. Con esto no digo que deje su relación con Estados Unidos, pero sí es importante que se vaya abriendo por ejemplo, a esta plataforma que recientemente se ha fortalecido, como lo son los BRICS, que representan una alternativa interesante para diversificar las relaciones económicas y fortalecer toda la región en Centroamérica y especialmente en Guatemala. Esto sin violar la soberanía de la región, ¿verdad? Porque los BRICS, eso es una de las cosas que han dicho, ¿verdad?, que mantendrán y respetarán la soberanía de cada uno de los países. Por eso es que Guatemala tiene un papel fundamental en esta integración y en la búsqueda de ir fortaleciendo a nivel centroamericano estos elementos. Jorge, ¿cuál es tu conclusión? Creo que Guatemala es un país de contrastes profundos, pero creo firmemente que el futuro de Guatemala pasa por construir un modelo más inclusivo, más transparente, que esté más hacia la justicia social, que reconozca y respete la diversidad cultural de los pueblos. Pero este cambio no será posible si no se abordan las relaciones de poder que han perpetuado la desigualdad. Y también un elemento que es fundamental, que es transversal, es luchar contra el sistema patriarcal que atraviesa todas las políticas y las estructuras en Guatemala. No podemos avanzar como sociedad si no reconocemos el papel que siempre han jugado las mujeres. Es eso, ¿verdad?, de que la vida es una lucha y la mantendremos siempre para que cambiemos de raíz esta desigualdad en Guatemala. Gracias, licenciado Jorge Raúl Ramírez Anderson, por tu importante participación y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Dale de comer y pensará, es como un duende. Déjalo soñar, una estrella alcanzará. Es como un duende, parece duende. Niños sin infancia, sin pastel. Es como un duende, parece duende. Enséñale a leer y hasta el mundo cambiará. Cambiará, cambiará. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural.
una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro, Al encuentro. bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.